Ahí está, yo no soy nuevo ya, está bien. Acá, por acá sí veo nombres nuevos, o sea que no he visto antes. Ahí está, muy bien. A ver, para ponerlos un poco a tus compañeros en la clase, vamos a recordar un poquito lo que hicimos la clase pasada. ¿Ya? Yo me llamo el profesor Carlos Tarrillo. ¿Ya? ¿Me avisan si se ve el PowerPoint? A ver, ¿me avisan? Sí se ve, profe. Se ve, ok, listo. Ya. A ver, los que estuvieron la clase pasada en este salón, recuerden qué les había explicado sobre cómo encontrar, mejor dicho, cómo empezar a leer un texto. ¿Cuál era la recomendación que les había dado? A ver, para recordar un poco, porque el tema que vamos a ver hoy día está directamente relacionado con eso. A ver, háganme recordar. Ya, el tema central, ¿no? Que era parecido a los ejercicios de información eliminada. Una leidita rápida, claro. Una leidita así, una rápida, para tener una idea general, ¿no? Una idea general. Pero también te había dado un consejo, una recomendación de cómo podías hacer esta lectura para que sea más sencillo. ¿Qué tipo de texto es? Exacto. Podías identificar el tipo de texto del que se trataba y de esa manera podías comprender mejor el texto, podías captar el tema y sobre todo la lectura iba a ser más llevadera, ¿no? Iba a ser más interesante, porque tenías que tú ver al escrito como una persona que está conversando contigo y que puede tener básicamente tres intenciones, ¿no? ¿Te acuerdas la intención del texto? Que le mencioné sobre la intención del texto, que tú tenías que tratar de ver cuál podría ser la intención del autor del texto. Argumentativo, explicativo, Argumentativo, explicativo y, ¿falta uno? narrativo. Y narrativo, ¿no? Exactamente. Si te das cuenta que el autor te busca convencer de algo, entonces el texto va a ser argumentativo. Si más bien notas que no te está tratando de convencer nada o no está, digamos, dando su punto de vista respecto de algo, sino que simplemente quiere explicarte algo, entonces el texto iba a ser explicativo o informativo o expositivo, ¿no? Vamos a decir que son básicamente lo mismo para nuestro caso. Y si en cambio notabas que el autor trataba de contarte hechos, es decir, bueno, te quieren contar hechos, se tiene que hacer en orden cronológico, ¿no? Es decir, empezar con lo que ocurrió primero, luego con lo que pasó después y con lo que fue pasando. Ese es un texto narrativo. Esto también te va a servir en el tema de jerarquía textual, ¿no? Es decir, en las preguntas en las cuales te plantean cuál es el tema central o cuál es la idea principal. Porque si tú captabas la intención del autor del texto, si por ejemplo te dabas cuenta que el texto era argumentativo porque buscaba convencerte de algo, ¿cuál sería la idea principal de un texto argumentativo? Creo que lo mencioné, ¿eh? ¿Cuál es la idea principal de un texto argumentativo? A ver, ¿quién lo dice? A ver, creo que sí lo mencioné, ¿eh? ¿Cuál era la idea principal de un texto argumentativo? Así te das cuenta que buscaba convencerte de algo y te preguntan, ¿cuál es la idea principal del texto? ¿Tú qué responderías? A ver, acuérdense, a ver. A ver, si el texto es argumentativo, porque te das cuenta que busca convencerte de algo o que el autor está defendiendo un punto de vista, la idea principal es ese punto de vista. Justamente eso. Ese punto de vista que el autor está defendiendo, esa es la idea principal. Si el texto es explicativo, porque simplemente te está contando, mejor dicho, te está explicando ciertos conceptos de repente, entonces la idea principal, ¿cuál va a ser? Aquello de lo cual te están explicando. Por ejemplo, te están explicando tales conceptos, ¿no? Y que tales conceptos tratan de tal cuestión. Esa es la idea principal. Y si el texto es narrativo, ¿cómo encuentras la idea principal o el tema central? Simplemente te preguntas, ¿qué cosa me está contando? O la historia de qué cosa me está contando. No sé si recuerdan ese texto que vimos la semana pasada, que era sobre los estudios con células madre, y de repente los que estuvieron en otro salón también lo vieron, ¿no? ¿Recuerdan ese texto? Y notamos que ese texto tenía mucho de narrativo, ¿no? Tenía mucho de narrativo porque te empezaba a contar por fechas, como quién lo inició los estudios en células madre, luego cómo continuaron y casi hasta la actualidad. Entonces, ese texto tenía algo de narrativo. Tú podías plantear de que el texto era básicamente contarnos la evolución, ¿no? El inicio y la evolución de los estudios con células madre. Y con eso estás sintetizando el texto. Con eso hiciste jerarquía textual. ¿Ya? Por eso yo te había explicado que esa primera clase era una especie de síntesis, pero que ya prácticamente habíamos explicado todo ya. Ahora solamente vamos a verlo con más detalle. Miren, acá tenemos una pirámide, ¿no? Una pirámide que explica la sociedad inca, la jerarquía, ¿no? Porque la palabra jerarquía hace referencia a, a niveles en el sentido de que algunos son superiores y otros son menos superiores o inferiores, ¿no? Entonces, la palabra jerarquía nos lleva a pensar en ese concepto, en esa idea. En la sociedad inca,
pues básicamente el que estaba a la cabeza de la jerarquía era pues el Inca, ¿no? Valga la redundancia, por decirlo de una manera. El Inca estaba a la cabeza. ¿Ya? Ahora, esto puede servir como una analogía para nosotros, en el sentido de que el texto sería la totalidad y la idea más importante o el tema central sería aquella idea única que le da sentido a las demás. Pero hay que tomar con cuidado esta analogía, por si acaso. Hay que tomarla con cuidado. ¿Por qué digo esto? Porque podemos pensar lo siguiente. Podemos pensar, ahora estoy usando un mouse por si acaso, por eso me va a salir bien chueco las líneas. ¿Ya? Podemos pensar de que en la sociedad inca había muchos habitantes, pero uno de ellos era el más importante de todos, que era el Inca. ¿Ya? No es tanto así en el texto, porque no sé si les mencioné que a veces la idea principal no está escrita en el texto, puede que no esté escrita, y que tú tienes que inferir la idea principal o el tema central. ¿Qué es lo que convierte a una idea en central o principal? Que las demás ideas giran en torno a ella. Es decir, que tú te das cuenta que todas las ideas giran en torno a esa idea principal. En un texto argumentativo, por ejemplo, eh, el punto de vista del cual se busca probar, ya de eso parte el autor. Y todas las demás ideas que aparecen en el texto, ¿qué son? Son argumentos para probar ese punto de vista. Es decir, todos los argumentos que aparecen, toda la información que aparece gira en torno a probar ese punto de vista. ¿Ya? Entonces, eso es la idea principal en el caso de jerarquía textual. Lo mismo podemos decir del Inca. Toda la sociedad giraba en torno a las decisiones del Inca, por ejemplo. ¿Ya? Claro, engloba las demás en el sentido de que esta idea principal es lo que le da sentido a las demás ideas. ¿Ya? Es lo que le da sentido. Por ejemplo, yo les había explicado, ¿no? Una vez que tú captas la intención del texto y captas la idea principal, tú si vuelves a leer el texto, cada idea que vas leyendo va a tener sentido para ti, porque te vas a dar cuenta que esa idea está allí para poder sustentar esa idea principal. ¿Ya? Eso es lo que la convierte en idea principal, el que las demás ideas giran en torno a ella. Son como sus sirvientes, vamos a decirlo de una manera, en el caso de los incas. ¿Ya? A ver, continuemos. Bueno, acá te está haciendo la pregunta, ¿no? Porque ya lo expliqué básicamente. Entonces, la jerarquía textual, ¿qué es? Simplemente, ¿no? Para no confundirnos un poco, no llenarnos de información. Simplemente es aquella idea, aquel tema sobre la cual las demás ideas giran. El sentido de las demás ideas está en esa idea principal. Sin esa idea principal, es como que el texto se convertiría en simplemente una suma de ideas, una idea, otra idea, sin ninguna cohesión, ¿no? Entonces, lo que las mantiene unidas es justamente esa idea principal. Por eso la jerarquía textual es un principio, dice Cano, que establece el grado de importancia. Pero recuerda que a veces la idea principal de repente ni siquiera aparece escrita. De repente no está escrita en el texto, pero tú lo puedes inferir. Por ejemplo, ¿qué pasa si tú lees un texto que solamente te da argumentos, por ejemplo, en contra de la... A ver, te da solamente argumentos en contra, por ejemplo, de la legalización de la marihuana, por ejemplo? ¿Tú puedes inferir cuál es el punto de vista que el autor busca probar o no? Si solamente lees argumentos a favor. Claro, tú te puedes dar cuenta que el texto es argumentativo a pesar de que nunca menciona su punto de vista. Porque todas las ideas que aparecen en el texto giran en torno a qué cosa? A probar ese punto de vista que sería estar a favor. ¿Ya? Mira, hay algo importante que te van a explicar siempre en las teorías de este tipo de jerarquía textual, que es el tema, la diferencia entre tema e idea. Porque a veces yo digo tema central y a veces digo idea principal, que no son lo mismo, no son lo mismo. Pero no se preocupen demasiado, no se preocupen demasiado, porque al momento de que a ti te plantean una pregunta de jerarquía textual, no va a ser tan importante que distingas el tema de la idea. Y ahora te explico por qué. Ahora te explico por qué. Mira, cuando hablamos de tema, a nivel teórico, nos estamos refiriendo a una frase nominal. Es decir, no es una oración, no tiene verbo, es simplemente una frase nominal. Por ejemplo, yo puedo decir, a ver, por ejemplo, puedo decir Mariátegui y el pensamiento marxista, por ejemplo. Mariátegui y el pensamiento marxista. Eso no tiene verbo, eso puede ser un tema, ¿ya? Pero ¿cómo lo convierto esto en idea? Es decir, con verbo. Por ejemplo, si el texto está hablando de cómo Mariátegui tenía pensamiento marxista, yo puedo decir, Mariátegui, ¿no? Tiene, o tenía, mejor dicho, tenía un pensamiento marxista. Entonces, he convertido la frase nominal en una oración, en una idea. O sea que para ustedes no va a haber mucha complicación en eso, no se compliquen. Y otra razón también lo digo, porque cuando a ti te preguntan, ¿cuál es el tema central? Todas las alternativas van a ser frases nominales, no va a aparecer ningún verbo. Así que no te preocupes por eso. Y cuando te preguntan cuál es la idea principal,
Todas las alternativas van a ser ideas, van a ser oraciones. Así que no tienes que distinguir mucho entre qué cosa es tema e idea. Esto es más que todo teórico, para que sepas distinguir lo que es un tema de una idea. El tema es una frase nominal y la idea es una oración, tiene un verbo, es una afirmación de algo. Es una afirmación, tiene un verbo, ¿no? Pero yo, por ejemplo, digo, por ejemplo, si yo te quiero convencer, ¿no? Creo que este ejemplo lo puse la semana pasada. Yo te quiero convencer de que tomar bebidas gaseosas está mal, es malo para la salud. Eso es una oración, es una idea. Porque siempre un punto de vista que se busca probar es una oración. En los textos argumentativos, la tesis o el punto de vista que se busca probar es una oración. Pero se puede transformar, en frase también se puede transformar, ¿no? Por ejemplo, si yo digo, la oración es, las bebidas gaseosas son malas para la salud, yo puedo poner, en frase nominal lo puedo convertir, puedo decir, las bebidas gaseosas y complicaciones para la salud, por ejemplo. He convertido la idea en tema. Así que para ustedes no va a haber mucho problema con eso. No se preocupen mucho por esta diferencia. Es más que todo formal. ¿Ya? A ver, método de resolución. Bueno, les he explicado el método que yo enseño, ¿no? Que sería el de primero captar la intención del autor, que me parece a mí el mejor método, no solamente porque es efectivo, sino que hace que el estudiante le parezca más interesante la lectura, ¿no? Le parezca más interesante y no le parezca solamente algo frío que está allí, que te es tedioso, ¿no? Que a veces dicen mucho texto, que lo que conversamos la semana pasada, ¿no? Mucho texto, y es porque estás viendo el texto como un conjunto de palabras, pero lo mejor es verlo como una intención que hay detrás. De repente te busca convencer, te busca explicar algo o te busca narrar algo, contar algo. Entonces, esa es la mejor manera. Y a partir de que tú captas qué tipo de texto es, argumentativo, narrativo, explicativo, ya la pregunta por la idea principal es más fácil ya. Si te das cuenta que el texto es argumentativo, la idea principal sería, ¿cuál es el punto de vista del autor que busca probar? Esa es la idea principal. Ya, entonces es más sencillo. Ah, ya, a ver, ¿y cómo subraya? Porque acá mencionan el subrayado, ¿no? Sí. De hecho, en la clase que va a tocar de resumen, ahí yo les puedo explicar, ahí, mejor dicho, ahí se suponía que teníamos que explicarles lo que es el resumen. No, ahí se suponía que tenía que explicar lo que es el resumen. Ahora, como ahora son virtuales las clases, el subrayado es un poco más complicado. Pero, a ver, no sé si a ustedes les pueda servir, pero yo, por ejemplo, utilizo esta herramienta, ¿no? Que sirve para rayar la pantalla, ¿no? Así que si que tú de repente estás resolviendo, lo puedes utilizar. Y es gratuito. Por ejemplo, yo uso este que se llama Epic Pen. A ver, lo voy a escribir acá para que, si desean, lo pueden ir probando para ver si les puede servir a ustedes. Es una herramienta muy sencilla, es gratuita y una vez que terminas, lo borras todo y está otra vez limpia la imagen. Así que, a ver, no sé, a ver, descárguenlo después de que se lo descarguen y van probando a ver si le puede servir. Y si no, buscamos otras formas. ¿Ya? Es que lo que pasa es que esta herramienta se pone por encima de la pantalla, o sea, no aparece, no está transfiriendo ninguna información, solamente aparece para que tú lo, tú lo utilices, tú lo veas, nada más. ¿Ya? A ver, pero acá me hacen una pregunta interesante, ¿no? Por si acaso voy a cerciorarme, no vaya a ser que de repente haya un problema técnico después. Voy a preguntar, ¿ya? Voy a preguntar, justamente va a haber reunión de profesores, ahí pregunto eso, por si acaso, ¿ya? Igual, en el caso de que no se pueda usar esto en el examen, sí lo puedes usar mientras practicas, pues, ¿no? Mientras estás resolviendo ejercicios en tu casa, practicando esta cuestión, lo puedes usar, ¿ya? Lo puedes usar, así que ahí no hay problema. Si no te quieres arriesgar en el examen, no lo hagas mejor, entonces, ¿no? Pero sí lo puedes practicar, ¿ya? Listo. A ver, pasemos a lo siguiente. Si no, y después me meto en un problema tremendo, ya no me ven más, ya no me vuelven a ver, ya. Así que mejor no nos arriesguemos, ¿ya? A ver, acá tenemos un texto, ¿ya? Acá tenemos un texto. Vamos a hacer lo que hicimos la semana pasada, que era preguntarnos por la intención, ¿ya? La intención del texto, que recuerda que puede ser básicamente convencerte de algo o probar un punto de vista. Uy, ahora sí estoy con problemas, ya me había acostumbrado a usar el lápiz óptico, ¿ya? Puede ser convencer, ¿ya? Puede ser contar algo. Uy, eso es un desastre. Contar o explicar. Vamos a abreviarlo mejor para no seguir humillándome. Ya, ahí está. Convencer, contar o explicar. A ver, lean el texto, traten de preguntarse por estas tres posibilidades y lo conversamos, ¿ya? Conversamos sobre el texto y después respondemos a la pregunta. ¿Ya? A ver, les doy tiempo, un minuto máximo. A ver.
A ver, hay algunas claves ya, pero igual vamos a conversar sobre el texto, ¿ah? Eso siempre. Siempre vamos a conversar con el texto. Ahí va. Algunos me dicen la B, ¿qué me dicen los demás? B, ¿no? ¿Nadie dice otra posibilidad? ¿Todos dicen barco? A ver, ¿por qué alguien de repente, a ver, ¿por qué no puede ser la C? ¿Por qué no podría ser la C? Yo pienso que de repente puede ser, ¿ah? De repente puede ser la C. Porque, a ver, ¿te acuerdas que lo que era el tema central o idea principal, ya? Era, yo les había explicado también que era parecido a los ejercicios de información eliminada, ¿no? Es decir, captar lo más general de todo, de tal manera que el tema central o la idea principal abarque todo el texto, ¿no? Abarque todo el texto, que nada se escape. Ya. Ahora, si tú lees el texto, efectivamente te das cuenta que la idea más general es la C, porque la C te dice César Vallejo ha desarrollado obras de diversos géneros. O sea, no solamente se está enfocando en el aspecto poético, sino también en los demás géneros, y de hecho al principio lo menciona, ¿no? Al principio menciona los diversos géneros y menciona el género narrativo y el expositivo. Si tú marcas la B, estarías diciendo de que el texto solamente se enfoca en la parte poética, ¿ya? En la parte poética. Ahora, acá pasa algo interesante. Acá pasa algo interesante. Pero antes de eso, a ver, dígame, ¿qué tipo de texto podría ser este? Porque en función de la intención, ¿no? La intención sería convencerte. Narrativo. Narrativo puede ser, ya. A ver, recuerda que narrativo, ¿qué implica? Contar. Contar algo que ocurre de manera cronológica, ¿no? Es decir, primero ocurre esto, luego lo otro, y así está el final. A ver, podría haber narrativo en esta parte, ¿no? Que habla de las etapas, a ver, 3 etapas. Sí, es cierto. Tiene algo de narrativo, porque de alguna manera estas etapas, me parece, da la idea de que son, digamos, momentos, evolución del pensamiento, ¿no? Es decir, comenzó siendo modernista, luego fue vanguardista y luego fue marxista. Entonces, sí tiene algo de narrativo, es cierto, pero también puede ser explicativo, porque básicamente nos está explicando, valga la redundancia, estas etapas del pensamiento de Vallejo, ¿no? Ahora, a ver, fíjense en lo siguiente. Si la idea principal fuera la C, si la idea principal fuera la C, háganse esa pregunta. Si la idea principal fuera la C, el texto sería así tal cual aparece acá, es decir, se enfocaría básicamente en las 3 etapas poéticas, o también hablaría de su etapa, de sus obras narrativas, de sus obras expositivas. ¿Qué opinan ustedes? Si el tema fuera hablar de los diversos géneros de la obra de Vallejo, ¿se centraría solamente en la parte poética? ¿O también diría algo sobre la parte narrativa? ¿Y diría algo también sobre los textos expositivos de Vallejo? Claro, no. Entonces, el texto se está enfocando en la parte poética. Entonces, ustedes me dirán, ¿y entonces de qué sirvió esta primera parte del texto si no menciona sobre lo poético? Y más bien parece que se está desviando, ¿no? Porque parece que está siendo muy genérico. Lo que pasa es que esta primera idea sirve de introducción, nos da el contexto, nos da el contexto. Vamos a hablar de la obra de Vallejo, de la obra poética, y para eso vamos a hablar un poquito de manera genérica de sus obras en general, para poder ubicar en ese contexto su obra poética y decir lo siguiente, que destacó sobre todo en el género poético. Pues. ¿Ya? Entonces, el texto se basa sobre todo en la obra poética y en que se divide en 3 etapas. ¿Ya? Entonces, cuando tú estás en esa duda de marcar una u otra, porque de repente esta de acá te parece más genérica y abarca todo el texto, pregúntate eso. A ver, esa parte al principio que apareció en el texto, que es más genérico, ¿ese era el objetivo del texto o es solamente como una introducción para darnos contexto? Entonces, en este caso, eso sucede, ¿no? Esa idea que está en C sirve para darnos contexto, pero en realidad se está centrando en la parte poética. Porque si el tema fuera la C, sería diferente el texto. Sería diferente. ¿Por qué? Porque la intención del autor es explicarnos, contarnos las etapas de su obra poética. ¿Ya? Muy bien. ¿Alguna duda con con este ejercicio? ¿Sí quedó claro esa explicación que les di de por qué no puede ser la C? A ver, me dicen. Todo claro, muy bien. Muy bien, entonces pasemos al siguiente. A ver, lo mismo, ¿ya? Voy a poner solamente C de convencer, N de narrar, ¿ya? Y E de explicar.
A ver, traten de ver un poco esta idea, ¿ya? De cuál de esos tres tipos de texto podría ser. A ver, les doy un minuto para que lean. Ya, a ver, Jerry me dice que es explicativo. A ver, vamos a ver qué me dicen los demás. Ya, también podría ser narrativo, dicen por acá. Ya, está bien. Ya. A ver, es cierto que tiene una parte narrativa. Es cierto, porque te da una fecha, ¿no? Te da una fecha. Ahora, te hago la siguiente pregunta. A ver, te hago la siguiente pregunta. El texto busca contarte los sucesos en el tiempo, es decir, los sucesos que a algo le ocurrieron en el tiempo, ¿o no? O sea, de repente esto primero fue esto, luego fue el otro, luego pasó el otro. No. Entonces, ¿esa fecha para qué sirve? A ver, ¿para qué creen que sirve esta fecha? Entonces, ¿por qué pone una fecha si el texto no va a ser sobre todo narrativo? Sirve como introducción para darnos el contexto, la situación de aquello que quiere explicar o informarnos básicamente, porque eso es más informativo, ¿no? Más que explicativo, diría que más informativo, pero bueno, va por ahí, es semejante a lo explicativo. Entonces, esa fecha sirve para ubicarnos en el contexto de aquello que queremos explicar, porque luego ya no hay ninguna otra referencia temporal, ¿no? Entonces, solamente es para darnos el contexto. Acá se repite lo que pasaba en el texto anterior, de que la primera idea básicamente nos da el contexto, ¿no? Nos da el contexto y, y luego el tema principal se desarrolla en lo siguiente, ¿no? Una vez que ya tienes el contexto ya. Y básicamente, ¿cómo podrían resumirme aquello que te busca informar? ¿Sobre qué te busca informar el texto? A ver, en una frase. ¿De qué me busca informar, explicar el texto? A ver, sin ver las claves, ¿eh? Sin ver alternativas. ¿Recomendaciones en qué situaciones? A ver, un poquito más desarrollen esa idea. Para evitar futuras pandemias. Entonces, yo me di cuenta que el texto me está tratando de explicar o informarme las recomendaciones que da la ONU, o mejor dicho, la OMS, para futuras pandemias. ¿Y ya tenemos la clave o no tenemos la clave con eso? Claro, ¿no? Ya tenemos la clave ya. Ahí sí, y no hay temor de equivocarnos, ya, eso es fijo. La clave sería dado, pues. Dado, ¿no? Entonces, para los que recién se suman a este salón, vamos a hacer así a partir de ahora los textos, ¿ya? Yo trabajo así los textos, trato de trabajarlo de esa manera, de que el estudiante trate de un poco interactuar con el texto y que se haga sobre todo tres preguntas. Si el texto busca convencerte de algo, si busca informarte o explicarte algo, o si te está narrando algo. Si tú logras captar esa intención, tú puedes captar qué tipo de texto es y de esa manera comprender mejor el texto. Porque si tú ya sabes, por ejemplo, que el texto es informativo, toda la información que vas leyendo en el texto va a tener sentido de que sirve para informarnos, para darnos información, para explicarnos algo. Si te das cuenta que el texto te busca convencer de algo, todas las ideas que aparecen en el texto van a tener el sentido de que sirven para probar ese punto de vista o convencerte. Y si más bien te das cuenta que te están contando una historia, te das cuenta que toda la información que aparece sirve para eso. Y a partir de ahí el texto no va a tener sentido para ti. Ese es el objetivo. ¿Ya? Listo. Ahora sí, pasemos a la parte práctica, que es un quizzes. ¿Ya? A ver, un ratito me permiten conseguir el link. Profe, Dime. ¿cómo hallo el tema central? No le entendí esa parte, solo eso. Ya, el tema en el sentido de que, o sea, en O un sea, si tipo de está en la texto. introducción o está dentro del texto, o sea, de la Ah, parte ya, ya. centrada. Ya. Buena pregunta. Vamos a poner como ejemplo este texto que aparece acá. Este texto que aparece acá. No hay una regla que te diga que el texto, perdón, el tema o la idea va a aparecer al principio, a la mitad o al final. No hay ninguna regla. No hay ninguna regla. Porque el tema, tú te das cuenta cuál es el tema leyendo el texto y analizando toda la información que aparece en el texto. Porque si lees toda la información, te das cuenta de que la idea principal es aquella que le da sentido a todas las ideas. Por eso, en mi explicación yo les digo que hay que partir de la intención del autor. Porque si tú sabes la intención del autor, vas a saber
qué es lo que motivó al autor para escribir el texto. Y te vas a dar cuenta rápidamente cuál es la idea principal o el tema central. A veces puede pasar que el tema ni siquiera está escrito. Como te mencioné el ejemplo hace rato, tú puedes leer un texto que te da solamente argumentos a favor de un punto de vista, de cualquier tema, un punto de vista, todos a favor de un punto de vista, pero nunca el autor dice que él está a favor de ese punto de vista. Tú podrías inferir que el texto es argumentativo y que su idea principal es ese punto de vista que se busca probar, a pesar de que no apareció escrito. Entonces, es algo que se consigue, digámoslo así, interactuando con el texto, tratando de captar su intención sobre todo. ¿Ya? ¿Quedó claro o no? O Sí, sí, profe, sí, sí, quedó claro, ya, está bien. un poco más claro, ya está bien. Muy bien, ahora les voy a pasar el quiz. ¿Ya? A ver. Ya, a ver, lo hacemos clásico, o sea, los dejo a ustedes para que resuelvan y al final vemos cada pregunta la que más les costó o hacemos una por una. A ver qué me dicen, elijan ustedes. Una por Una, una. una por una, profe. Ya, ok, una por una. Entonces vamos a poner acá a ritmo de instructor, o sea, yo. Ya, vamos a poner acá, ya, continuar. A ver, ahorita les escribo el link, ¿ya? Este link, ¿ya? Pueden ir entrando ya. Profe, ponga para que se Dime. habiliten los nombres. Ah, es que ya lo puse sin habilitar ya. Para la próxima ya. A la siguiente, profe. La siguiente ya. O para la siguiente vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacerlo, perdón, vamos a hacer otra cosa. Vamos a poner nombres, pero no van a poner su nombre, sino que de repente van a poner, no sé, el nombre del personaje de ficción que más les gusta, no sé. Vamos a un poco variar un poco ¿ya? Para hacerlo más entretenido. Hay un Rosemary acá, a ver. Sí, no, no es Rosemary, es otra cosa. Ah, sí, hay un Rosemary. Raskolnikov, otra vez le puso el nombre del personaje de la novela, ¿no? Solo el nombre de mujeres. Bueno, está bien, no hay problema. No va a afectarte, ¿no? Ya, voy a dar a empezar, ¿ya? Vamos una por una. Ya, recuerda que los que no pueden entrar porque se le demora su internet, ¿cómo apago el audio de esto? Ahí está la pregunta para los que no pueden entrar. Es definiciones. Diez segundos. Ya marcaron apurados por acá, dicen. A ver. Ya, vamos a ver. Ahí está, en primer lugar. Vamos a ver la pregunta. Ya, mira. Creo que algunos acá de repente lo hicieron bien rápido, de repente. Acá está justo lo que estaba temiendo ya. Justo acá Luis lo menciona, ¿no? 1C y marqué. 1C y marqué, ¿no? Claro, eso es lo que puede pasar en un examen, ¿no? Que tú estás viendo las alternativas y te das cuenta que las alternativas te pueden favorecer porque una de la pareja que se forma ya es la única posibilidad, ¿no? En este caso sería 1C tóxico que contiene veneno o produce envenenamiento, ¿ya? Pero para trabajar un poco el léxico, recuerden que la palabra cáustico siempre se refiere a tejidos animales, ¿no?
a tejidos vivos, para decirlo de una manera más general. Así que acá sería la B, ¿no? Cáustico, acuérdense de la definición de esta palabra cáustico. ¿Ya? Luego tenemos abrasivo y corrosivo, que son similares. ¿Ya? La diferencia está en que, a ver, en este caso es la 1 con la C, ¿no? A ver, la A con la 2, dicho un sirve para desgastar por fricción. Esta es la definición de abrasivo. Muy bien. A ver, pasemos al siguiente. Analogías. Tienen un minuto. La soberbia. Cuidado con la soberbia. 10 segundos. Soberbio, soberbio. A ver, vamos a ver. Ya, a ver, vamos a ver. Ya, bueno, acá sí, acá nada más se puede ver. Bueno, la mayoría respondió correcto, ¿no? Además que hay una semejanza en naturaleza también, porque el brazo y la pierna tienen una estructura ósea más o menos similar, ¿no? Y justamente el húmero con el peroné son huesos similares, ¿no? Y ahí está la analogía. Y también el orden, porque primero aparece el hueso y luego aparece la extremidad. Así que acá lo que respetaba ese orden, ¿no? A ver, la siguiente. Precisión léxica. Un minuto. 10 segundos. Ya no le da tiempo a buscar el diccionario, ¿eh? Ya no le da tiempo ya. A ver, vamos a ver. Creo que acá la mayoría también habrá dado respuesta correcta, ¿eh? Me parece. A ver, vamos a ver. Claro, ¿no? Uno se equivocó. Vamos a ver. Lo que pasa es que acá te habla de la prueba. No, la prueba es algo previo, es como una especie de examen. Un examen que hacen o competición que hacen los actores para ver quién se queda con el papel. Por eso dice prueba. Ahí de repente te equivocaste. ¿Ya? Puede pasar, puede pasar. No, no se hagan los soberbios, ¿eh? No se hagan los soberbios. No se hagan los soberbios. Pues caen mal, ¿eh? El que es soberbio cae doble, ¿eh? La caída duele doble. Antonimia.
10 segundos. A ver, vamos a ver. Creo que acá también me imagino que la mayoría ha respondido correctamente, creo. Porque habla de concentración y da a entender que es una sustancia líquida, ¿no? Entonces lo opuesto sería diluir con la solución, ¿no? Ustedes que saben de química, más que yo, creo que por ahí también se podía ver de esa forma. ¿Ya? Era, como habla de una solución, así no viene, a ver, bueno, no sé. Puede venir como sea en realidad, ¿no? Nunca se sabe cómo va a venir. Nunca se sabe cómo va a venir. A ver, conectores. Tienen un minuto, ¿eh? ¿Me escuchan bien o está lento? No, profe, se eligió mi PC nomás. Ah, ya, ya, ok, ok. 10 segundos. 10 segundos. Ya, este tema estaba interesante, ¿no? Un tema científico. Uy, no, no te dio tiempo. A ver, eso tengo que explicarlo, ¿ah? Eso tengo que explicarlo con detalle. A ver. Bueno, la mayoría dijo que la primera era un conector causal, ¿no? Ya que, o puesto que se descubrió que en la superficie de Marte existían canales, surgió la idea de que podía haber vida en este planeta, ¿no? La causa era de que habían canales y como consecuencia surgió esta idea de que podía haber vida, porque había agua. Luego dice, en 1947, Gerard Kuiper demostró que en la atmósfera marciana no existían señales de nitrógeno, oxígeno ni agua. Y luego dice, de sustancias necesarias para el desarrollo de cualquier forma de vida. O sea, está contradiciendo. Se está oponiendo a esta posibilidad que tenían algunas personas de que hubiese vida en Marte. ¿Ya? Entonces acá hay un conector adversativo, ¿no? No obstante, en tal año demostró que en la atmósfera marciana no existían señales de nitrógeno, oxígeno ni agua, ¿no? Esto es de sustancias necesarias, es la explicación, ¿no? ¿Por qué es importante estas sustancias? Esto es, porque son sustancias necesarias para la vida. Es lo que, Chong, exacto, justo así iba a decir, Chong. Muy bien, a ver, próxima pregunta. Información eliminada. Tienen 2 minutos, así que lean con calma. Lean con calma, tienen 2 minutos.
10 segundos. Ya. A ver, vamos a ver. Pero no todos respondieron, ¿ah? Hay 8 que no respondieron, me parece. No sé si fue por tiempo, porque ya están almorzando quizás, de repente, ¿ah? Ya, a ver, Jeremy ya dice el motivo, ¿no? Dice el motivo. El motivo es que el tema es el término robot o la palabra robot. Eso lo podemos ver otra vez en el ejercicio, ¿no? En la primera te dice, antes de que fueran reales, los robots eran ya un término habitual en la literatura. Te habla de la palabra robot. Ya aparecía en libros, ¿no? La 2 te habla de los primeros robots. No te habla de la palabra robot. Luego en la 3 con la palabra robot. La 4 la palabra robot. Y luego proviene del vocablo checo robot, o sea, el origen de la palabra, ¿no? Entonces, acá la idea es el término, ¿no? La palabra. Muy bien. Pasamos al siguiente. A ver, tienen 2 minutos. Sí, tienes razón. Me acabo de dar cuenta que la segunda alternativa está mal. La última debe ser 3. De repente no salió ahí el 3. Es una inferencia correcta. Y se acaba, se acaba. Se acabó. Uy, debí avisarles antes, ¿no? Me distraje. Me distraje por esa alternativa. Y a la próxima me voy a acordar, ¿ya? A ver, ya. Pero sí, la mayoría ha dado con la clave. La cuarta, ¿no? Dado. Lo que pasa es que, mira, acá tú puedes formar parejas. Eso yo les expliqué en los ejercicios de coherencia, ¿no? Que se pueden formar parejas. También se pueden formar parejas en plan de redacción usando los rastros verbales, como dice Jeremy. Por ejemplo, la uno te habla de las apariciones de María en la teología católica, tienen este nombre. Ya, pero hay una idea más general que esa, que es el enunciado 2, ¿no? Porque te habla, según la Iglesia Católica, es posible que la Virgen María puede comunicarse. Y luego te dan el nombre de ese hecho. Así que primero sería la 2, luego la número uno. Luego te mencionan ya las apariciones, las que se consideran apariciones. Y esa sería la 4, ¿no? Entre las mariofonías más famosas están la de Guadalupe y Fátima. Y luego solamente habla de la de Fátima, la aparición de Fátima, que sería primero la 3, y luego la 5, que te está explicando esa aparición. Así que por eso era dado, ¿ya? A ver, la siguiente. Ahí está, inclusión de información. 2 minutos.
20 segundos les queda. 20 segundos. Ya, a ver. Acá era por rastro verbal, ¿ah? Me parece. El rastro verbal que aparece en la 2. No sé si alguien lo vio de esa manera. ¿Lo vieron de esa manera? Sí, ¿no? Porque en la 2 dice en cada uno de los cuales se insertan varias bolas que permiten realizar cálculos. Entonces es un plural masculino al cual se le puede insertar estos objetos que sirven para hacer los cálculos, pues, ¿no? Y no queda otra que sean los alambres, ¿no? Los alambres, alambres paralelos. Lo demás, por ejemplo, en dado dice, utiliza cuentas con diferentes valores. El plural masculino son diferentes valores, pero un valor no sería algo sobre el cual se van a poner estas cuentas, pues, ¿no? Tiene que ser algo físico, un objeto, y no queda otra que sean alambres. Así que la clave era esa última. ¿Ya? Muy bien, pasemos a la siguiente. Coherencia y cohesión, 2 minutos. ¿Me escuchan? Sí, ya, ya. Que se ha movido acá el audífono. Ya. La soberbia, pues. ¿Ya ven? También tienen que aprender la humildad también, la humildad. Tienen 20 segundos. La fe, tengan fe. 10 segundos. Eso dile cuando te digan que no puedes ingresar, ¿no? Allá los incrédulos, dile. A ver, vamos a ver. Ya, ya, muy bien, ¿ah? Muy bien. La gran mayoría, la gran mayoría dio con la respuesta correcta. Bien. A ver, para poder terminar todo, vamos a hacer rápidamente el texto, ¿ya? Rápidamente el texto. Uy, no se ve bien acá. Tienen hasta que termine la hora, ¿ya?
A mí me parece que el texto es argumentativo, ¿ah? Me parece que es argumentativo, tiene un punto de vista, o en todo caso quiere defender un punto de vista, que es además político. No, no, no. La seriedad primero, la seriedad ante todo. Quedan 15 segundos. Pero la pregunta, a ver, ahorita te explico la pregunta, ¿ya? Ahorita termina esto ya. A ver, te explico, rapidito, para que se puedan ir en paz a almorzar, sabiendo cuál era el sentido de esta pregunta. Ya, mira, el texto yo te he dicho que es básicamente un punto de vista, que es un punto de vista liberal, ¿no? El autor tiene un punto de vista liberal y pone ejemplos que solamente son casi metáforas. En realidad todo lo que habla son casi metáforas. Y la pregunta era, ¿qué se puede afirmar? Y acá la respuesta era, ¿no? La respuesta era la última, sí, efectivamente la última, que dice, la obstrucción es la prohibición de capacidades no solo sensoriales, porque en un punto del texto menciona lo que la mente quiere es ser libre. O sea, también tiene que ver con cuestiones intelectuales también, no solo sensoriales. Así que la clave era la última. Ya, listo, listo chicos, ahora sí. ¿Cómo que será? Tienes que confiar, tienes que tener fe. ¿Ya? Listo, ahora sí ya nos estamos retirando. ¿Ya? Vayan a almorzar y nos vemos la siguiente semana. Ah, el top, bueno, si quieren veo el top, no se preocupen, los que quieren quedarse. A ver el top. Ahí está, lo van viendo. A ver, ya lo vieron, ¿no? Ya, ahora sí. Ahora sí, nos vemos, nos vemos. Hasta la próxima semana, cuídense. Cuídense. Buen fin. Buena semana, que tengan buena semana. Nos vemos. Chao, hasta luego. Voy a dejar de grabar.